Hola, bienvenidos. Hoy les vamos a hablar de cómo amplificar el diseño y el impacto a escala con DesignOps. Hola, Damián. Hola Mauro. Quisiera arrancar con este tweet de Pavel Samsonov, que es el User Experience Lead en Amazon Web Services, que plantea un diálogo interesante entre lo que es el Product Manager y los desarrolladores. Y nos dice algo así. Arranca los Product Managers diciendo, nuestros diseñadores nos entregaron estos mockups, Pixel Perfect, y los ingenieros responden, ok, vamos a tratar de construirlo. Tiempo después, vienen de nuevo los Product Managers y preguntan, ¿por qué no se ve como en el mockup? Bueno, seguramente esta situación nos es familiar a varios de nosotros y eso es porque nosotros como ingenieros solemos tomar decisiones que por ahí no se reflejan en lo que es el diseño, ya sea porque no sabemos cómo hacerlo o bien porque no tenemos ese nivel de detalle que tendría un diseñador. Entonces, ¿cómo hacemos para lidiar con el handoff entre el diseño y el desarrollo? Para eso en GeneXus nos centramos en tres pilares: las herramientas, en este caso el import de Sketch, las personas y los procesos. Esto en la industria se está conociendo como DesignOps y esa es la metodología que le vamos a hablar hoy. Vamos a ver un poco más de cada una de ellas. En términos de herramientas, a agosto del 2019, cuando GeneXus estaba en la versión 16 Upgrade 5, empezamos a integrar Sketch como una herramienta para poder generar objetos a partir de un diseño. Y lo que le quiero comentar es cuánto hemos avanzado hasta el día de hoy, octubre del 2019, a días de liberar GeneXus 17 Upgrade 6 y habiendo transcurrido 24 versiones desde que arrancamos con Sketch. En primer lugar, hicimos un rediseño de lo que es el diálogo del Import from Sketch, en donde los desarrolladores van a poder previsualizar no solo la parte visual del diseño, sino además todo lo que es la estructura de los objetos que se van a generar. También diseñamos un plugin para Sketch que ustedes pueden descargar e instalar para incluir no solo el archivo de diseño al momento de exportarlo, sino también todos los recursos necesarios para que eso quede bien en lo que es la base de conocimientos GeneXus. Tiempo después, Sketch agregó lo que es las fuentes embebidas dentro del propio diseño y eso GeneXus lo incorporó como una característica adicional en el proceso de import. También se hicieron mejoras varias en lo que es el posicionamiento y dimensionamiento de los controles, cosa de reflejar mejor lo que es el diseño en los objetos. También se agregó un mecanismo para soportar múltiples layouts. Esto quiere decir que un diseñador tiene una estrategia donde puede dibujar la misma pantalla, pero en diferentes plataformas, y eso GeneXus es capaz de interpretarlo como si fuera un único objeto, ¿sí? Con múltiples layouts. También Sketch agregó lo que es variables de color como forma de respetar el mismo esquema de colores en toda la aplicación, y eso GeneXus lo incorporó como parte de la paleta de colores. También agregamos el soporte para controles complejos varios, como puede ser la Application Bar, el Navigation Tab, etc. Tiempo después, Sketch anunció lo que es Sketch Cloud como una forma de intercambio con el desarrollador, aunque no deja de ser solamente CSS, lo cual no aplica, por ejemplo, si estamos trabajando con plataformas nativas, o por lo menos no es tan trivial el pasaje de ese diseño a algo nativo. Pero lo que es importante es que apareció un nuevo formato de archivo, el Sketch Cloud, y eso también lo incorporamos como soporte en el momento de hacer el import del diseño. También agregamos soporte para lo que es el Design System Object en reemplazo de los antiguos objetos themes, como forma de que ustedes puedan arrancar con la última tecnología de GeneXus. Todo esto sumado a más de 30 mejoras que hemos hecho en el transcurso de este tiempo para mejorar la calidad y la potencia del proceso de importación desde Sketch. Bien, teniendo la herramienta adecuada, el segundo punto importante son las personas. Si analizamos un poco lo que es el diseño visto desde la perspectiva del diseñador y visto desde la perspectiva del desarrollador, podemos decir que hay como dos mundos diferentes. Desde la perspectiva del diseñador, el diseño se parece mucho más a lo que va a ser la realidad final. Sin embargo, la mayoría de las veces carece de estructura y componentización necesaria para que ese diseño sea escalable y future-proof. Desde la perspectiva del desarrollador GeneXus, el diseño sin duda es mucho más abstracto y tiene esa estructura. Lo que une a estos mundos entonces es esa estructura. Si vemos el diseño que hace un diseñador que no tiene pensado importar Sketch, tanto el nombramiento de las capas, como el cómo agrupa las cosas y cómo componentiza, no le da importancia. Y eso es clave para poder diseñar para importar para Sketch. Hemos aprendido trabajando con nuestros clientes que hay tres claves importantes cuando hablamos de personas para lograr el éxito de la integración con Sketch. El primero es que los diseñadores conozcan en profundidad la herramienta. Herramientas de nueva generación como Sketch y Figma no solo permiten, sino fomentan el hecho de que el diseño sea estructurado y componentizado.
El segundo punto para que el diseño sea exitoso y la importación de Sketch sea exitoso es tener diseñadores que puedan pensar en sistemas. Eso es diseñadores que estructuran el diseño basado en sistemas de diseño o diseño basado en componentes. Y el tercer punto clave es la relación entre los diseñadores y los desarrolladores. Hemos cambiado la forma de trabajar y esto implica mucho más responsabilidades del lado de los diseñadores. En lo que ellos diseñen en esta metodología de trabajar impacta directamente en la KB de desarrollo de GeneXus. Entonces es muy importante que eso se haga bien. Para mejorar esta relación entre ellos, hemos desarrollado una metodología que vamos a ver a continuación. Así como dijo Mauro, en términos de procesos, lo que hemos aprendido es a desarrollar una metodología en base a experiencia, tanto lo que es el desarrollo de aplicaciones internas usando Sketch y GeneXus, pero también en base a experiencia de nuestros clientes. El proceso está dividido en 3 fases. La primera es la que nosotros denominamos aprender y testear. Entonces ahí nosotros lo que tenemos es justamente agarramos un subconjunto de todas las pantallas que queremos importar y comenzamos a iterar con el diseñador para lograr un buen resultado. Como primer punto, lo que hacemos es el diseñador nos entrega un prototipo del diseño, que es lo que vamos a tratar de importar, y nosotros en paralelo vamos a definir lo que es la nomenclatura que va a usar el diseñador para nombrar las capas, ya sea en términos de casing, en términos de estándares para nombrar los paneles y los controles, y también darle semántica a esas capas. Por ejemplo, si el diseñador nos entregó un formulario donde un usuario debe completar todos sus datos, entonces nosotros lo que queremos es que cada uno de esos campos lleve el prefijo user. Entonces esa información es lo que nosotros debemos transmitirle al diseñador para que él empiece a nombrar las capas de una forma que a nosotros nos sirva luego para mantener el sistema. Básicamente lo que tenemos ahora es un lenguaje común entre desarrolladores y diseñadores. Teniendo eso, empezamos a ajustar para importar los paneles que definimos como paneles tipo. Para eso lo que hacemos es chequear una lista de mejores prácticas que tenemos documentadas y chequear una lista de convenciones para definir controles. Como por ejemplo, si queremos definir un botón, la convención es nombrar la capa como button, la capa o el grupo como button. Tanto esta checklist final de convenciones como la de best practices la pueden encontrar en genexus.com/designops. Una vez que estamos conformes con todos los ajustes, exportamos usando el plugin de Sketch y pasamos el archivo al desarrollador. Una vez que nosotros tenemos el diseño en nuestras manos, lo que vamos a hacer es importar ese diseño en la base de conocimientos. Entonces luego el objetivo va a ser verificar qué fue lo que se generó a partir de ese diseño, ya sea en términos de paneles, de stencils, de estilos, etcétera, todo lo que sería la parte estática de cómo queda ese diseño importado en GeneXus, pero también vamos a hacer una ejecución de esa aplicación para verla y ver si detectamos algún error que debe ser corregido. En caso de que detectemos errores y no estemos conformes, entonces lo que hacemos es pasarle de nuevo ese diseño, las correcciones al diseñador. Y repetimos este ciclo tantas veces como sea necesario, como para que el diseñador y el desarrollador empiecen a aprender uno del otro. Una vez que llegamos a la etapa donde sí estamos conformes con los resultados, entonces pasamos a una segunda fase. En esta segunda fase la denominamos crear un módulo completo de toda la aplicación, o puede ser también la aplicación completa en caso de que sea medianamente pequeña. Para ello, nosotros como desarrolladores lo que vamos a hacer es definir 2 cosas. Por un lado, la definición de los paneles, y esto es porque los diseñadores estilan a dibujar la misma pantalla varias veces con leves variaciones en la interfaz. Entonces, a nosotros como desarrolladores eso no nos interesa. Lo que nos interesa es tener una única pantalla y luego todos los cambios en la interfaz la vamos a hacer mediante código. Por otro lado, tenemos el tema de las imágenes, en donde ocurre un problema similar. Los diseñadores estilan a dibujar iconografía en una sola variante cuando quizás precisamos 2 o más. El caso típico es cuando tenemos dos variaciones. Por ejemplo, tenemos una imagen seleccionada y otra imagen deseleccionada. El diseñador estila a dibujar una sola de esas. Entonces, nosotros lo que tenemos que pedirle al diseñador es que nos dibuje ambas, porque eso es lo que nosotros vamos a tomar como insumo para poder cambiarlo luego en la aplicación en tiempo de ejecución. También tenemos que definir cuáles imágenes van a ser estáticas, es decir, cuáles imágenes no van a cambiar durante todo el transcurso de la aplicación y esas van a ser traducidas a objetos images dentro de la KB. Y también cuáles imágenes van a ser dinámicas, es decir, cuáles son aquellas que van a cambiar. Por ejemplo, si estamos mostrando el perfil de un usuario, si tenemos la foto del usuario, la vamos a tener desde una base de datos.
También podemos obtenerlas desde algún servicio previamente definido o lo que sea, pero son imágenes que sabemos que van a cambiar. Esa información la tiene que tener el diseñador al momento de ajustar las pantallas. Bien, y una vez que tenemos definido, tenemos la definición de los paneles y tenemos la definición de las imágenes, en conjunto con lo que definimos en la etapa anterior de la nomenclatura, pasamos a ajustar todas las pantallas de este módulo o de la aplicación si es pequeña. Este es el trabajo mayor del diseñador y tiene que diseñar y ajustar pantalla a pantalla y módulo a módulo. De nuevo, seguimos las mejores prácticas que tenemos definidas en la documentación y seguimos el checklist de convenciones para toda y cada una de las pantallas y controles. Además de seguir la nomenclatura que definimos en la etapa anterior. Después que tenemos todo esto pronto, diseñado y ajustado, seteamos una reunión con el desarrollador para la siguiente etapa. De esa reunión que nos fija el diseñador, el objetivo va a ser definir si todas esas checks que hemos hecho en el paso previo están ok, pero sobre todo hay que prestar atención a lo que es la estructura de ese diseño. Nosotros como desarrolladores tenemos el know-how de cómo estructurar la aplicación y justamente ese know-how se lo tenemos que transmitir al diseñador para que ellos puedan componentizar y agrupar las capas de una forma que a nosotros nos sea conveniente. En caso que nosotros no estemos conformes todavía con el diseño, entonces ahí volvemos para atrás y le pedimos al diseñador que nos haga los ajustes necesarios para volver a cumplir este ciclo. Nos reunimos varias veces hasta que tenemos algo que nos estamos satisfechos y pasamos ahí sí a la última etapa donde vamos a integrar ese módulo que creamos. Para eso le vamos a pedir al diseñador que nos exporte ese diseño y nos envíe ese archivo para que nosotros podamos importarlo en la base de conocimientos GeneXus. Luego, como hicimos en etapas previas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar que tanto paneles, stencils, estilos y todos los componentes de GeneXus estén bien y además vamos a hacer una prueba en ejecución para ver si detectamos errores. Si vemos que no estamos satisfechos y que las pruebas no fueron satisfactorias, entonces volvemos a etapas previas y volvemos a repetir el ciclo cuantas veces sea necesario para tener algo que nosotros sí estemos conformes. Una vez que sí lo estamos, ahí recién estamos en condiciones de arrancar con el desarrollo de la aplicación. Recordemos igual de todas formas que el proceso de import ya nos deja un prototipo funcional. Todos los campos van a venir con los ejemplos que vienen directamente del diseño y luego el desarrollador simplemente debería cambiar esos ejemplos por datos reales que se vayan a usar en la aplicación, ya sea consumiéndolo de servicios que tengamos previamente definidos o utilizando el esquema de transacciones que tengamos en nuestra base de conocimientos o lo que sea. Pero recién en ese instante es cuando nosotros podemos arrancar el proceso de desarrollo. Entonces, basados en esta metodología de DesignOps, teniendo las herramientas correctas, teniendo a las personas con el conocimiento correcto y teniendo esta metodología que nos permite conectar a esas personas en sus diferentes roles, podemos decir que esa línea que separaba los dos mundos de diseño y desarrollo se juntan para poder hacer un lugar común de trabajo en conjunto. Y bueno, si recordamos un poco el tweet de Samsonov, ¿qué es lo que le estaría faltando a este diálogo para responder a esa última pregunta que planteaban los Product Managers? Bueno, justamente lo que falta son a los diseñadores diciendo nosotros también debemos ser parte de ese proceso. Con GeneXus, como hemos visto durante la presentación, es mucho más fácil hacer una sinergia con el diseñador, integrarlo en el equipo de desarrollo y no solo nos va a simplificar lo que es el diseño de los layouts en GeneXus, sino que además todo cambio que el diseñador haga en su diseño va a tener un impacto directo en la base de conocimientos GeneXus y por ende en la aplicación generada. Eso era todo lo que queríamos comentarles. Recuerden visitar GeneXus DesignOps para más información. Muchas gracias. Muchas gracias.